El tema que vamos a ver el día de hoy es configuración electrónica del átomo. Si es bien es cierto que anteriormente ya habíamos hecho un estudio de todo lo que era el núcleo del átomo, en esta oportunidad vamos a tratar a todo lo que le rodea a su núcleo, ¿ya? Si recordamos muy bien, afuera del núcleo tenemos algunas partículas que están girando en torno al núcleo del átomo. A estas partículas las denominamos electrones. Estos electrones se encuentran en la parte externa del núcleo del átomo, a la cual denominamos corteza o envoltura. En este temita lo que vamos a hacer nosotros es conocer las reglas para acomodar a todas estas partículas, ¿ya? En función a la cantidad de niveles de energía que tenga cada elemento, ¿ya? De la misma forma a los subniveles y al mismo tiempo los orbitales que van a formar ya en cada subnivel. Entonces, para esto yo necesito ya conocer algunas reglas. Para esas, en este caso, las reglas que las voy a proporcionar son la regla de Müller, llamada también la regla de Sarrus o Serrucho, la regla de Hund y las diferentes formas de los orbitales. Nosotros vamos a trabajar hasta el orbital principal, ¿ya? Sin embargo, existen lo que es el fundamental, lo que es el difuso. Sin embargo, debido a la gran cantidad de orbitales que vamos a ir formando, va a ser muy complicado el poder configurar hasta esos subniveles. Por el momento vamos a hacerlo hasta aquí. También existe la regla de la configuración en este caso condensada. Eso también lo vamos a ver en el siguiente, a continuación, ¿ya? Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos en esta oportunidad. Tenemos aquí el átomo de hidrógeno. Para poder hacer las configuraciones necesitamos el número atómico, el cual lo vamos a obtener a partir de la tabla periódica. Si vemos bien, nuestro átomo de hidrógeno es un elemento considerado neutro. Eso significa que en un átomo neutro, la cantidad de electrones es igual al número atómico o a la cantidad de protones. Con eso quiero decirles que electrones y número atómico, si hablamos de un átomo neutro, o sea, un elemento que no tiene carga, esta y esta variable van a ser la misma, ¿ya? Número atómico y electrones va a ser la misma siempre y cuando hablemos de un átomo neutro. Entonces empezaremos con la regla de Müller. La regla de Müller, como están observando, se lee en forma de diagonales. Tenemos unas flechitas que marcan el camino de cómo vamos a leer, ¿ya? Esto vamos a leerlo en función a los exponentes de cada letra. Cada letra es considerado un subnivel. S es el sharp, P es el principal, D el difuso y F el fundamental. Si vemos en forma horizontal, tenemos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos números indican el periodo o nivel de energía en el cual se encuentran esos elementos. Por ejemplo, todos los que lleguen a 1 hasta 1 sharp con 2 electrones van a estar en el primer nivel de energía. Los que estén en el segundo nivel van a ser el 2 sharp, 2 principal, con la cantidad de electrones que tiene cada uno. Y así sucesivamente. En el tercer nivel tenemos 3 sharp, 3 principal, 3 difuso. En el séptimo tenemos 7 sharp, 7 principal. Y así sucesivamente en cada nivel de energía tenemos una cierta cantidad de subniveles. Niveles de energía y subniveles. Y en cada subnivel tenemos orbitales. Ya que enseguida vamos a ver aquello. Vayamos en este caso con la regla de Müller. Según lo que nos dice el ejemplo, tenemos que configurar hasta un electrón. Entonces voy a trabajar en forma de diagonales. Si bajo hasta aquí, tengo un sharp con 2 electrones. El ejercicio me pide solo un electrón. ¿Puedo tomar menos de esa cantidad? Sí se puede. ¿Puedo tomar más de estas cantidades? No. ¿Puedo tomar menos de 6? Sí. ¿Puedo tomar más de 6? No. ¿Puedo tomar menos de 10? Sí. ¿Puedo tomar más de 10? No. Lo mismo en el fundamental. ¿Puedo tomar menos electrones de 14? Sí. ¿O puedo tomar más de 14? No. Esa es la regla. Tenemos como límite estas cantidades. ¿Sí? Una vez hecho aquello, vamos a hacer la configuración. Dice un electrón, entonces hasta aquí ya tendría 2 electrones. ¿Puedo tomar menos? Sí. Entonces lo que podría tomar de esto ya no sería 2, sino sería 1. Hasta ahí habría hecho la configuración para el átomo de hidrógeno. Entonces voy otra vez a resolver mi ejercicio.
Entonces veo que el hidrógeno está en el primer periodo y al mismo tiempo tiene un subnivel, uno sharp con un electrón. Entonces este tiene uno sharp con un electrón. ¿Sí? Esa sería su configuración según la regla de Müller. Ahora, si me voy a la regla de Hund, busco el subnivel sharp. ¿Y dónde tengo el sharp? Aquí, en esta parte. ¿Ya? Entonces yo digo, y formo un solo orbital. Recordemos muy bien que cada uno de estos cajetines es un orbital. Cada orbital está formado por un par de electrones. En este caso, cada flechita que se observa, uno que sube y uno que baja, simboliza la cantidad de electrones que se tiene. Por ejemplo, Sharp tiene dos electrones, dice. Por ende, va a formar un solo orbital. El principal va a tener 6 orbitales, porque tiene 6 electrones, y en cada orbital va a ir 2 electrones. 2 más 2 más 2, 6. Cumple la totalidad del subnivel, en este caso principal. En el difuso tengo 5 orbitales. ¿Por qué? Porque tengo 10 electrones. De estos 10, a cada orbital va a caerle a 2 electrones. Si sumo 2, 4, 6, 8, 10, cumple la cantidad. 5 orbitales en el subnivel difuso. Aquí 3 orbitales, en este caso en el subnivel principal, y aquí un solo orbital en el subnivel sharp. En el fundamental tengo 14 electrones y los vamos a acomodar de a 2 electrones. Aquí ya tendría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitales. 7 orbitales. Cumple la cantidad de electrones. Ahora bien, en el ejercicio en el cual nos encontramos, estamos en el subnivel sharp. Por ende va a formar un orbital. Entonces vamos al ejercicio y tenemos nuestro orbital con 2 electrones. Pero observo algo interesante, que este ejercicio, en el caso del hidrógeno, tiene un sharp con este caso, con un solo electrón. Y aquí tengo 2, entonces voy a borrar uno y voy a acomodar un solo electrón. La regla de Hund te dice, trata de no tener orbitales vacíos, aunque sean llenarlos de a uno, si es que se puede. Trata de no tener, pero si existe la situación en la cual yo tengo que, bueno, va a haber siempre orbitales vacíos, ni modo, lo dejo ahí, pero tratemos de que no exista ese caso. Entonces aquí ya llené mi orbital con un solo electrón, tengo mi regla de Müller. Haciendo ya el ejercicio completo diría lo siguiente. El hidrógeno tendría un solo, en este caso, uno Sharp 1, y esta ahí sería su configuración. Tenemos aquí Müller, tenemos aquí regla de Hund. Ahora bien, podemos hacer también esto en forma gráfica. ¿Qué significa esto? Aquí tengo, por ejemplo, al átomo de hidrógeno. Imagínense que esto es el núcleo del hidrógeno. Alrededor de él voy a colocar los niveles de energía, ¿ya? ¿Cómo voy a sacar los niveles de energía? Vuelvo al serrucho. Y en el serrucho veo que mi subnivel 1S está en el nivel 1. Por ende, este hidrogenito solamente va a tener un solo nivel de energía. Y en ese nivel de energía tengo que colocar la cantidad de electrones. ¿Cuántos son? 1. En ese tengo que colocar esto. Y listo. Esta sería la configuración para el átomo de hidrógeno. Ahora bien, si me quiero ir a la regla, en este caso a la configuración, en función a las coordenadas, en este caso en función a las formas de sus orbitales, hago lo siguiente. Aquí tengo, esto se ve más o menos de una forma espacial. Este es el eje Z, este es el eje Y y este es el eje X. Ustedes lo han debido ver esto ya de otra forma interpretada en matemáticas, ¿no? Sin embargo, esta es la interpretación en el área de química, ¿ya? Entonces, veamos esto. Aquí me dice que el hidrógeno tiene un Sharp. Entonces voy a buscar al Sharp en las formas de los orbitales. Busco hacer. Aquí está el Sharp. El Sharp me dice que tiene forma circular. Ese es el movimiento de sus electrones. Por ende, esta figura la voy a colocar aquí, en el sistema cartesiano. Y listo. Ese sería su Sharp. ¿Ya? Ahora me dice aquí que tiene un electrón, ¿verdad? Entonces ese un electrón aquí lo vamos a colocar. Está girando ahí. Entonces, ¿qué simboliza esto? Nosotros si recordamos en las figuras que siempre vemos al atomito, siempre lo vamos a ver así, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Que estamos colocando este recorrido de sus electrones. Este es un recorrido,
¿ya? Este electrón se está moviendo a esta velocidad. Este electrón se está moviendo a esta velocidad. O sea, imagínense, puede moverse así. O sea, eso es lo que estamos colocando en este momento, con este ejemplo, ¿ya? Muy bien, sigamos. Y nos falta la estructura de Lewis, que tampoco la coloqué aquí, pero enseguida les explico cómo es, pero vamos a aplicarlo al ejercicio. La estructura de Lewis menciona lo siguiente. Voy a anotar a nuestro elemento, ¿ya? Voy a anotar el símbolo del elemento. Alrededor voy a imaginar un cuadrado. Esto es un cuadradito imaginario. Yo estoy colocándolo acá como lo que ustedes hacían en primaria, en kinder, qué sé yo. Cuando en estas líneas punteadas hacían alguna figura. No es necesario que coloquen ese cuadradito. Yo lo estoy haciendo para dar el primer ejemplo. ¿Ya? En ese cuadradito imaginario alrededor del elemento, del símbolo del elemento, yo voy a colocar los electrones que se encuentran en el último nivel de energía. O sea, en el hidrógeno, este sería su último nivel de energía y además es el único. ¿Cuántos electrones tiene? 1. Por ende, yo voy a colocar ese 1 en forma de cruces, en puntos o alguna otra figura. ¿Para qué me sirve esto? La estructura de Lewis, perdón, me va a ayudar más adelante a poder configurar los diferentes compuestos que hasta este momento yo conozco. Si bien es cierto que he aprendido a hacer óxidos, que he aprendido a hacer ácidos, una familia grande de compuestos químicos, lo he aprendido a hacer así. Lo he nombrado en los diferentes sistemas. Pero ¿qué es este tema? ¿En qué me ayuda? Voy a ver estructuralmente qué está sucediendo en todo esto. Si bien es cierto que el oxígeno aquí tiene valencia de -2 y aquí el sodio, han hecho intercambio de valencias, pero ¿qué es lo que ha sucedido estructuralmente? ¿Cómo es que se genera esta valencia? ¿Cómo es que se genera esto? ¿Y por qué existe en este caso intercambio de electrones? En este caso de valencias. Entonces, para esto yo necesito esto, la estructura de Lewis. Entonces nosotros vamos a ir aplicando en estos ejemplos cómo sacar la estructura de Lewis para cada elemento y más adelante vamos a hacer los enlaces para esto, ¿sí? Como dato referencial. Entonces en los ejercicios que yo les voy a pedir más adelante, necesito que me hagan, en este caso, aplicar la regla de Müller o de Serrucho, la regla de Hund. En base a esto vamos a hacer la estructura del elemento. Vamos a ver en este caso en llaves y vamos a hacerlo también. La forma gráfica, en este caso en función a la forma de los orbitales y la estructura de Lewis. ¿Sí? A ver, haremos otro ejemplito para que se pueda entender un poquito mejor. A sugerencia mía, haremos con el átomo de oxígeno, ¿ya? Aquí tengo al oxígeno. El oxígeno tiene como número atómico 8. Como estamos observando que es un elemento considerado neutro porque no tiene carga, entonces decimos que electrones es igual al número atómico. Por ende, este también va a ser 8. Ahora bien, como tiene 8 electrones, voy a ir a mis reglas de Sarruch y voy a buscar la cantidad de 8 electrones. Esto corregiremos, esto era para el anterior ejercicio. Buscaremos los 8 electrones. Bajo tengo ya 2 electrones, subo sin tocar a nadie. Bajo tengo 4 ahora. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando todos los exponentes, si se dan de cuenta. Tengo hasta aquí 2, cada exponente es electrones, no se olviden. 2, subo sin tocar a nadie, toco aquí 2 más, aquí hay 4 ya, estoy sumando. Llego hasta aquí, subo sin tocar a nadie, hasta aquí ya tendría 10. Entonces, hasta aquí debería ser mi configuración. 10 electrones. Entonces, lo que yo tendría sería 1 sharp, tendría 2 sharp y tendría 2 principal, ¿sí? Pero hay un detalle, aquí me pide 8 electrones. Entonces aquí al sumar los electrones sería 2, 4, 10. Me he pasado. Entonces, ¿qué podría ser tomar de estos 6? Tendría que tomar 4 para que llegue a los 8 que me pide el ejercicio. 2 más 2 más 4, 8. ¿Puedo tomar menos de 6? Sí, es lo que he hecho ahora. Entonces, en vez de 6, colocaría aquí 4. ¿De acuerdo? Ya tendría en este caso mi diagrama de Müller. Ahora me iría ahí mismo a la regla de Hund. ¿Cómo haría? Aquí tengo Sharp. Sharp, recordemos que forma un solo orbital. Y tiene 2 electrones, entonces voy a colocar las 2 flechitas, una hacia arriba y una hacia abajo. ¿Qué significa esa flechita? Mientras un electrón sube, el otro está bajando. Más o menos contrapondrían fuerzas, por decir así. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más?
Vayámonos al otro caso, ¿ya? Al otro nivel, ¿ya? Aquí tengo también Sharp, entonces anotaré su Sharp, que es un solo orbital, acordémonos. ¿Con cuántos electrones? 2, anoto esos 2 electrones. Y viene el principal con 3 orbitales, entonces ahí juntitos los voy a colocar. 1, 2, 3, mis 3 orbitales. A cada orbital le tengo que llenar de a 2 electrones, pero para 6 electrones sería 2 a 2. Pero aquí tengo 4, entonces lo que podría hacer sería 2 y 4 hasta aquí. Pero la regla de Hund, y este quedaría vacío. Y además les recordemos muy bien la regla de Hund que dice, tratemos de no tener orbitales vacíos. Entonces, ¿qué haría? Le quitaría de este un hito y le pasaría a este. Y lo que tendría serían todos mis orbitales llanos. ¿Ya? Este estaría semillanos y este estaría llano. Pero no tengo orbitales vacíos. Y esa es la idea, no tener orbitales vacíos. Ahora bien, ya hice la regla de Müller, el serrucho, ya hice también la regla de Hund. Ahora un datito importante, recordemos bien esto. Este corresponde al Sharp 1, este corresponde al Sharp 2 y este al principal 2. Pero el principal nos dice que es en PX, PY y PZ. Entonces aquí tenemos principal X, principal Y y principal Z. El principal X, ¿cuántos electrones tiene? 2, por ende aquí 2 voy a colocar. Principal Y, un hito. Principal Z, un hito. Y listo. Ahora recurriré a lo que había hecho anteriormente, haré su configuración para el oxígeno. Y decimos, oxígeno va a ser igual a 1 sharp, todito voy a sumar, coma, 2 sharp, coma, y 2 principal, 4. Listo. Haré la estructura gráfica, ¿ya? Imagínense que aquí está mi átomo de oxígeno, ¿ya? Ese es mi átomo de oxígeno, el núcleo del oxígeno. Ahora haré sus niveles. ¿Cómo voy a saber otra forma de poder encontrar los niveles de energía? Voy a fijarme en la última configuración, que sería esta. ¿En qué nivel está? En el 2. Estos números que anteponen a las letras SP te indica en qué nivel está. Como no hay nada más hacia abajo, entonces este sería su último nivel. Y me está diciendo que este elemento se encuentra en el segundo nivel o en el segundo periodo. ¿De acuerdo? O viendo también esto, en el segundo. Ahora, si no me ubico de aquello, agarro mi tabla periódica. Y en la tabla periódica tenemos los siguientes datos. Todos estos elementos que están en la primera línea en forma horizontal están en el primer periodo. Los siguientes, directo toditos, están en el segundo periodo. Buscaré aquí. ¿Está el oxígeno? Aquí está. Está en el segundo periodo. Estos en el tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, al estar el oxígeno en el segundo periodo, voy a hacerle dos niveles de energía. 1 y 2. En el primer nivel de energía, este elemento tiene 2 electrones. Entonces voy a anotar esos dos. 1 y 2. De adentro hacia afuera, no se olvide. En el segundo tiene 2 y tiene 4. 4 más 2, 6. Entonces digo, sería el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Ya está hecho su forma gráfica. Haremos su estructura en función a las formas de sus orbitales, lo que habíamos hecho hace un momentito. Y entonces lo que tendríamos aquí sería, tenemos aquí el eje X, eje Y y eje Z. ¿Ya? Listo. Vayamos al primer caso. Tengo Sharp y el Sharp tiene forma circular, entonces voy a hacer mi primer Sharp. Ese es mi primer Sharp. ¿Con cuántos electrones? Observo mis electrones. Tiene 2. Entonces voy a anotar sus 2 electrones. Siempre separaditos, no lado a lado. ¿Ya? Ya está el primer Sharp. El segundo Sharp. ¿Ya? Entonces el segundo Sharp, lo mismo, tiene forma circular. Un poquito más afuera lo voy a hacer. Listo, ahí está el segundo Sharp. ¿Con cuántos electrones este Sharp? 2. Entonces digo, aquí está uno y aquí está el otro. ¿Ya? Y al último me voy con el principal. Hay un dato importante. El principal se divide en PX, PY y PZ. Entonces, principal PX. ¿Dónde está el PX? Aquí está. El principal X es como un 8, en este caso en el eje Y, en el eje X, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está mi eje X? Aquí.
como un 8. Entonces hago mi 8. Listo. En ese principal, ¿cuántos electrones tengo? 2 me indica. Entonces anoto esos 2 electrones. Aquí está uno. Y aquí está el otro. Luego tenemos el principal Y. En el principal Y busco las formas de los orbitales. Aquí está el principal Y. ¿Ya? Ya. Aquí hay un pequeñito error. Vamos a corregirlo, ¿ya? El principal Y tiene que estar en el eje Y. O sea, en esta naricita. ¿Ya? Entonces, corrigiendo aquello, el principal Y lo vamos a ubicar aquí, en el eje Y. ¿Ya? Ya está en el eje Y. ¿Con cuántos electrones te dice? Un hito. Entonces anotamos es un electrón. ¿Ya? O sea, este electrón se está moviendo así. Esa es su trayectoria. Luego al último tenemos al principal Z. Principal Z aquí está. Está en la coordenada Z, entonces la vamos a acomodar ahí. ¿Ya? Entonces este sería así. ¿Y con cuántos electrones? Un hito. Entonces lo acomodamos, es un electrón. Y listo, esa sería la estructura, ¿ya? En función a la cantidad de orbitales que tiene el oxígeno. Si se dan de cuenta, con este elemento estoy trabajando solo con 8 electrones. Y miren la figura que he hallado solo para 8 electrones. Hay elementos que tienen más de 80 electrones. O sea, ¿se imaginan cómo sería esto? Va a salir como si fuera una madeja de lana que va a ser muy complicado identificar, en este caso, al orbital de un determinado subnivel. Va a ser bien complicado. A esto lo llamamos nube electrónica. Entonces va a ser muy complicado poder identificar a ese orbital. ¿Sí? Entonces, conmigo por lo menos vamos a llegar hasta esto, a lo que va a ser los niveles, subnivel principal y al Sharpie principal. ¿Ya? Eso es como dato referencial. ¿Ya? Nos falta un dato más en este ejercicio. Nos faltaría lo que sería la regla de Lewis, la estructura de Lewis. La estructura de Lewis me dice, dibuja el símbolo del elemento. Ahí está. Imagina un cuadrado alrededor de él. Ya, ya lo he imaginado. No es necesario puntearlo, ¿ya? Eso era solamente para tener un dato referencial. Y al último voy a colocar los electrones que están en su último nivel de energía. Si leo de adentro hacia afuera, este sería el primer nivel, este el segundo. En el último, que sería el segundo, ¿cuántos tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces anoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Listo, ya configuré según Lewis. Alguien me dirá, ¿pero para qué sirve esto? A partir de esto vamos a generar las valencias de los elementos. De aquí nacen, ¿sí? De aquí vamos a sacar los enlaces y todo aquello. Dato importante, esto no tiene que sobrepasar los 8 electrones. Máximo tiene que llegar a 8, no puede pasarse de eso. Puede tener 1, como hemos visto en el caso del hidrógeno, en el caso del oxígeno 6, 4, 5, 6, 7, hasta 8 máximo, pero más de eso no. Si le sale más es que algo hemos hecho mal y hay que volver a revisar. Ahora bien, a estos electrones que están en el último nivel de energía, repito, se los llama electrones de valencia. No se olviden de aquello. ¿Sí?